Muy buenas noches en Moscú, muy buenas tardes en San Francisco y muy buenas noches en Washington, D.C., donde nos encontramos transmitiendo para ustedes Geopolítica, el mundo en sus manos. Bueno, continuamos con nuestro programa, continuamos contentos con el resultado que estamos teniendo. Estamos creciendo de forma orgánica, de forma organizada. Tenemos una sintonía en un segmento de la población bien importante. Para mí es el segmento más intelectual que tiene la sociedad. Estamos hablando que nuestro programa se está anclando en las personas entre 45 años en adelante. Eso quiere decir que las personas con experiencia, ojo, no estoy despreciando las personas que nos están viendo jóvenes, por supuesto que no, queremos que nos vea todo el mundo, esa es nuestra meta, pero sí que estamos conscientes que al mercado que estamos yendo, al mercado, ojo, no es al mercado que destinamos, a las personas que nos están viendo y los que están sintonizando nuestro programa es uno de los mercados más difíciles, porque es uno de los mercados más críticos, uno de los mercados que posee más capacidad intelectual debido a la experiencia y a la edad que tienen. Entonces esto nos llena de orgullo, pues el estar abarcando ese mercado. Por supuesto que vamos a continuar trabajando para poder llegar a ese mercado de jóvenes que necesitamos llegar desde los 14 años en adelante, porque necesitamos informar a las nuevas generaciones de lo que ha hecho el comunismo, de lo malo que es el socialismo y cómo destruyen países, cómo destruyen vidas, cómo destruyen personas, cómo destruyen familias. Y ese es nuestro objetivo principal. Bueno, para esta semana, bueno, vamos a tener un formato un poco nuevo o novedoso para estar un poco más actualizado de lo que está pasando en el mundo, porque debido a que hay muchas noticias, necesitamos aumentar el volumen de información que le vamos a suministrar, porque nos estamos quedando cortos con los análisis. A pesar de que los programas son muy largos, estamos haciendo análisis específicos de algunas situaciones en el mundo, pero están pasando otras tantas que no está dándonos tiempo para podérselas explicar, y pues decidimos acelerar un poco el formato para que usted pueda tener más información, y en algunos momentos creo que vamos a tener que hacer programas especiales para poder hacer análisis profundo de situaciones específicas, como por ejemplo el caso Venezuela, o por ejemplo el caso Panamá, o el caso Groenlandia, como lo hemos venido haciendo. Bueno, para esta semana el libro de hoy es La caída del muro de Berlín. Este es un libro bien interesante. Es un libro que viene a traernos la historia de cómo cayó el muro de Berlín, cómo fue todo ese... primero vamos a transmitirles la información de cómo, el porqué del muro de Berlín, y después vamos a tratar de darle más que nada el resultado pues de la caída del muro de Berlín. Recuerden que cuando el muro de Berlín se forma, separa familias, separa comunidades, partió una ciudad por la mitad, es decir, valga la redundancia, el nombre Berlín, partió la ciudad de Berlín en un pedazo que se lo quedaron los rusos como resultado de la Segunda Guerra Mundial, y esto pues hizo muchísimo daño a la sociedad alemana. Pero recuerden que Alemania trató de invadir Rusia, y ahí en la historia han habido 3 grandes cruzadas para invadir Rusia, y las 3 fracasaron por la misma causa, y fueron estas cruzadas. No consigue invadir Rusia pues porque el frío le impide pues la invasión de Rusia. Llega Napoleón también trata de invadir Rusia, y la misma causa, el frío, impide que sea invadida Rusia, y a su vez continúa Hitler en su intento de invadir Rusia, también con muchos tanques, con muchos soldados. Se habla de más de 700.000 muertos en ese intento de invasión. Los tanques se quedaban atascados en el agua con barro,
y lo que lo para también es el frío. Precisamente entonces Rusia después de esto hace su ataque, recupera el territorio que había perdido y llega hasta Berlín, y donde se causa pues la división del muro de Berlín y queda toda esta parte de Europa secuestrada por lo que después viene siendo la Unión Soviética, y esta Unión Soviética se convierte pues en la prisión de millones de personas y en la tumba de millones de personas. Fue una obra de ingeniería bélica única, una barrera de hormigón, púas y controles militares que dividió durante casi 30 años no solo a Berlín, sino a dos mundos enfrentados. Su caída representó uno de los eventos más significativos del siglo XX y el inicio del desplome del modelo soviético. Tras ganar la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y la Unión Soviética acordaron dividir la derrotada Alemania en 4 zonas. Berlín quedó en la parte soviética, pero al ser la capital decidieron dividirla. Cada una de las 4 grandes potencias administraba su propio sector de la ciudad. Lo que quedó fue un bloque capitalista al oeste y un bloque comunista al este. Esa división era parte de lo que el primer ministro británico Winston Churchill popularizó como la cortina de hierro, un muro ideológico que separaba estos dos modelos antagónicos. From Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic, an iron curtain has descended across the continent. Empezaba así lo que conocemos como la Guerra Fría, y con ella la narrativa de un mundo bipolar que estaba enfrentado. Alemania se convirtió en la síntesis de esa división. En el oeste, Estados Unidos, Francia y Reino Unido se unieron para crear la República Federal de Alemania. En el este quedaba la República Democrática Alemana, un estado satélite de la URSS como lo eran Polonia, Hungría o Checoslovaquia, entre otros. Berlín quedaba como una isla encerrada en la parte del bloque socialista. Con los años, esto se convirtió en un problema para las autoridades comunistas, no solo porque los servicios secretos de Estados Unidos y Reino Unido usaban la ciudad como base de espionaje, sino también porque más de 2,5 millones de personas huyeron de la parte este a la oeste desde 1949 hasta 1961. Muchos cruzaban atraídos por las mayores oportunidades del lado occidental. Para evitarlo, las autoridades comunistas ordenaron que se construyera un muro que dividiera la ciudad. Y así, la noche del 13 de agosto de 1961 empezó la Operación Rosa, que en pocas horas y para sorpresa de muchos, levantó el muro de Berlín. En los años siguientes, se transformó en una barrera casi infranqueable, hecha de losas de más de 3,5 metros de altura y reforzadas con cables de acero. Además, tenía rejas electrificadas, búnkeres, áreas con perros policía y lo que llamaban una franja de la muerte, vigilada por torres con policías armados. El muro se extendía 155 kilómetros y rodeaba todo Berlín occidental. Como consecuencia, separó familias y seres queridos durante casi 30 años, algo que fue traumático para generaciones de alemanes. Durante estos años, muchos intentaron cruzarlo sin éxito. Unas 262 personas murieron en el intento y otras miles fueron arrestadas. Aunque escaparse al otro lado no era del todo imposible. Mientras existió el muro, más de 5.000 berlineses del este consiguieron franquearlo a través de túneles, escondidos en autos o usando ingeniosos métodos como cruzar en tirolesa. Pero a finales de los 80, la situación estaba destinada a cambiar radicalmente. Los gobiernos comunistas eran cada vez más corruptos e ineficientes. La Unión Soviética estaba viviendo una profunda crisis económica. Esta crisis estaba agravada por la costosa carrera armamentista con Estados Unidos y por la guerra en Afganistán. Eso le obligó a cortar la ayuda económica que había estado dando durante décadas a todos los países del bloque comunista, incluido Alemania Oriental. Todos esos problemas generaron un gran descontento social, al que el líder de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, trató de dar respuesta emprendiendo una mayor apertura política y social, lo que se conoció como Glasnost. Gracias a ella,
los ciudadanos y medios de comunicación de esos países empezaron a tener mayor libertad de expresión y a usarla para criticar a sus gobiernos. Convocaron inéditas huelgas y protestas en todos los países del bloque del Este. Sus ciudadanos estaban agotados de sufrir penurias y anhelaban un estilo de vida parecido al occidental. En Polonia, el movimiento sindical no comunista Solidaridad de Lech Walesa logró en junio de 1989 que se celebraran las primeras elecciones parcialmente libres en décadas. Ese mismo junio, Hungría abrió su frontera con Austria, lo que le permitió a miles de alemanes del este cruzar al bloque occidental en solo 2 meses. Y es durante esa ola de cambio cuando se produce la caída del muro de Berlín. En Alemania Oriental, el presidente Erich Honecker se enfrentó a protestas masivas, pero se resistió a abordar las demandas ciudadanas. Finalmente, Honecker renunció, y el 9 de noviembre, el nuevo gobierno de Alemania del Este se vio forzado a introducir cambios, como por ejemplo, permitir viajar fuera del bloque socialista. Se preveía que la medida se aplicara al día siguiente y con restricciones. Pero cuando un periodista preguntó a un alto funcionario de la RDA cuándo podrían empezar a viajar al otro lado, todo se precipitó. Ante ese anuncio, miles de personas se juntaron en el paso fronterizo en Berlín Este y rompieron el cerco hacia la parte occidental de la ciudad. En esos momentos, ni las tropas de control de fronteras ni los funcionarios del ministerio estaban informados. Pero los guardas fronterizos no se atrevieron a disparar. La noche entre el 9 y el 10 de noviembre, los propios berlineses empezaron a destruir el muro. Una multitud eufórica empezó a cruzar la frontera abierta y algunos pisaron el oeste por primera vez en su vida. Del otro lado, cientos de alemanes occidentales los esperaban y celebraban el momento histórico. Familias y amigos que habían vivido separados pudieron encontrarse después de 3 décadas. Todas esas impactantes imágenes dieron la vuelta al mundo. En los meses siguientes, la RDA colapsó y con ella el único sistema que muchos alemanes del este habían conocido. A la vez, los demás gobiernos del bloque comunista fueron cayendo uno tras otro y en 1991 la Unión Soviética se desplomó, poniendo fin al mundo bipolar de la Guerra Fría. Alemania se reunificó y se convirtió en el motor económico de Europa. Aunque las diferencias económicas entre el este y el oeste todavía son perceptibles. Por ejemplo, un trabajador de Alemania del oeste gana en promedio casi un 20% más que uno del este. También en el oeste hay más oportunidades para profesionales cualificados y es donde se concentra el mayor número de empresas alemanas. Hoy, cientos de trozos de ese simbólico muro están repartidos por todo el planeta, como un recordatorio de que esa línea de hormigón dividió mucho más que una ciudad. Gracias por ver este video en el que estuvimos trabajando con Angelo buscando imágenes de archivo. Este libro es un libro bien interesante porque profundiza en el contexto en el que marca la caída del muro de Berlín en plena Guerra Fría y división de los bloques occidental y oriental. Descubrir la vida de las personas que tuvieron más relevancia para el acontecimiento, analizar la profundidad, cómo fueron los días previos y posteriores a la caída del muro y las repercusiones de tal acontecimiento que tuvo en Berlín, en Alemania, en Europa y en el mundo. En este libro pues, usted puede prácticamente tener todo lo que se refiere a este caso. También por aquí dice: descubra todos los secretos de la caída del muro de Berlín. Este libro le permitirá entender el contexto que rodea la caída del muro de Berlín, identificar a los principales personajes implicados en el acontecimiento, analizar cómo fue la caída del muro y las consecuencias que esto tuvo para el mundo. No veo realmente aquí el autor, pero se los voy a buscar y se los voy a colocar cuando les ponga acá la lámina del libro. Es un libro bien interesante, pueden buscarlo y pues hojearlo porque nuestro interés es simplemente abrir esa
gama pues, de pensamientos que hay presentados en libros para que usted después pueda sacar sus conclusiones. Recuerden que los conocimientos son luces, así decía Simón Bolívar, moral y luces. Cuando usted tiene conocimiento, usted tiene esa velita, esa lámpara que lo ayuda a caminar y poder ir adelante y no cometer errores, pues, porque precisamente cuando se tienen esas luces, las caídas son menos probables. Bueno, continuamos con geopolítica, señores. En geopolítica tenemos acá varias noticias. Primero que nada vamos a hablar del impasse que tuvo el presidente Petro en esa noche de fiesta, que se asume que estaba de fiesta. No sé qué estaba celebrando el presidente Petro, porque hay un problema bien importante que también lo vamos a tratar en este programa. En ese momento llegan los inmigrantes que fueron deportados de los Estados Unidos y el presidente Petro pues negó el desembarco de estos inmigrantes de los dos aviones y los devolvió. Y el presidente Trump inmediatamente le mandó un Twitter donde sancionaba a Colombia con 25% de arancel para todos los productos colombianos. Recuerden que el 30% de las exportaciones colombianas vienen a destino americano, y pues esto iba a trastocar la economía colombiana de una forma tal que iba a impactar pues el costo de los productos colombianos, y por supuesto que iba a verse en forma negativa en toda la sociedad colombiana. Y me recuerdo que una de las frases que le colocó el presidente Trump a este presidente socialista de Petro, por ahí está el Twitter, vamos a ver si se lo consigo y se los coloco acá. Historias del presidente Donald Trump. Tras horas de tensión, Gustavo Petro cedió a pues los anuncios y a las deportaciones de Donald Trump, pero dejó en claro que sus connacionales no deben de ser tratados como criminales. Mientras que en México los legisladores analizan las acciones que tomarán para contrarrestar al gobierno de los Estados Unidos. Le vamos a tener todos los detalles de este enfrentamiento entre Colombia y los Estados Unidos y lo que dicen acá en México los legisladores y la presidenta Claudia Sheinbaum de gira de fin de semana. Recuerden que no se está tratando con un político normal o con un político que está acostumbrado a tratar de hacer de que todo el mundo lo quiera. No, el presidente Trump sabe lo que está haciendo, el presidente Trump sabe que está enfrentándose al mundo, y ya vamos a hablar de esto también, pero vamos a terminar el caso de Colombia. Entonces, pues, el presidente Petro no resistió más de 4 horas para poder doblarla, porque es que es lógico, si son sus compatriotas, tiene que recibirlo. ¿Qué es eso que se niegue a recibirlo? Ahora se escudan en la parte de que iban los deportados, iban con grilletes, iban con todo esto. Bueno, en esa parte yo no estoy de acuerdo. Si una persona está siendo deportada y no tiene antecedentes penales, esa persona no va a venir a hacer nada en el avión ni ninguna locura. Yo pienso que con una vigilancia suficiente no hace falta ponerle grilletes a las personas. Pero bueno, eso fue lo que pasó, y el presidente Petro impidió la entrada, según él, porque venían en condiciones que no eran humanitarias para estas señores. Pero bueno, recordemos que el entrar a los Estados Unidos de forma ilegal viola la ley. Y al violar la ley, mucha gente dice, bueno, que los ilegales no son criminales. Entonces queda la discusión jurídica, porque si usted no es criminal, usted no viola la ley. Ahora, ¿qué es criminal? En los Estados Unidos una acción criminal puede ser considerado el comerse una luz de un semáforo, cosa que no es una acción criminal en otros países. En Estados Unidos, robarse 2, 3, 4 veces algo en una tienda, así sea algo pequeñito, o que usted no escanee algo en Walmart, valga la publicidad, significa que esto se puede convertir en una acción criminal. El que usted maneje de forma rápida enfrente de una escuela y usted sobrepase las 6 millas
que tiene la ley, porque si usted tiene 25 millas o 15 millas que tiene que ir en la escuela y usted va a 6 millas más arriba, ya eso se convierte en una acción criminal, en una felonía. Entonces es bien importante definir lo que es legal, lo que es ilegal. Si una persona entra a los Estados Unidos en forma no legal, esta persona está violando la ley. Y por supuesto que está sujeta a todas las correcciones que la ley requiera dentro del territorio de los Estados Unidos para que sea restituida la justicia y no se violente la ley. Esto no quiere decir que uno está a favor de algunas formas, pero sí quiero dejar aquí claro, hay mucha media que está aprovechando y pescando en río revuelto y están diciendo que el presidente Trump está entrando a las escuelas, está mandando al ICE a entrar en las iglesias, está mandando... Señores, y hasta donde yo tengo la información, usted puede buscarla, porque aquí no se trata de lo que yo le diga, hasta donde yo tengo la información, el ICE no ha entrado a ninguna escuela. La alarma que hubo de que ICE había entrado en una escuela en Chicago no fue ICE, era el Departamento de Seguridad de Estado que estaba buscando una alerta que había, y no sé si era una alerta de bomba o una alerta, pero había una alerta en esa escuela y por eso fue la policía. Y cuando me refiero a la policía, la parte de seguridad de Estado. Cuando hablan que ICE entró en una iglesia y sacó a golpes y se llevó a un inmigrante, esa noticia, por lo menos esa, es falsa. Lo que hizo ICE fue que tenía un inmigrante que tenía un grillete, lo rastrearon, él estaba en la iglesia, ICE llegó a las afueras de la iglesia, habló con dos feligreses y le pidió que la persona que estaba dentro saliera para ser tomada por ICE y así llevarla a presentarse ante la ley. Pero ICE jamás entró en la iglesia y jamás tomó posesión de esta persona dentro de la iglesia. Por eso es que hay que estar bien claro con las noticias, hay que estar bien claro con la información, porque hay mucha manipulación y se quiere también malponer, y el presidente Trump tampoco puede dejar que se le vayan las cosas de las manos. Porque mucha gente dice, bueno, pero se dijo que nada más se iba a llevar a las personas que tuvieran antecedentes o que violaran la ley. Pero ahora hablemos qué es violar la ley. Entrar ilegalmente al territorio de los Estados Unidos es violar la ley. Bueno, según ICE, sí. Entonces, si usted se encuentra dentro de una casa donde van a buscar a una persona que no tiene documentación y que aparte de eso ha violado la ley en forma flagrante, ha tenido manejado con los efectos del alcohol, ha robado, ha hecho algo y usted no tiene papeles, lo más probable es que usted también se lo lleven, señores. Entonces no seamos ingenuos, no dejemos que las cosas nos hagan perder el horizonte. Fíjense que hay otro caso, en Chicago se consiguió a una persona de Tailandia. What's your name? Where are you from? Where I was born or where I'm from? Where are you born? Thailand. You've been deported before from the United States? No. Are you a citizen? My mom's a citizen. Your mother's a citizen? Yes. But you're not? Nope. But you've never been deported before? We got the Phil. We got Dr. Phil. Yeah? How do you know me? No, I seen Dr. Phil, on TV. Yeah? Yeah. Well, this is an example of sanctuary cities, right? We got an illegal alien convicted of sex crimes involving children. And he's walking the streets of Chicago. Yeah. You've been charged with sex crimes with children? Not really. Not really? And never been deported? Nope. Huh. Let's take him in process and lock him up. Cual su mamá es una persona que es ciudadana. Y esta persona tenía 3 casos por violaciones de menores de edad. 3 casos de violación a menor de edad. Entonces ustedes imagínense, una persona con 3 casos de violación a menor de edad no tiene ¿cómo se llama? ¿Qué hace en la calle?
una persona que atenta contra los niños. ¿Qué hace esa persona en la calle, señores? Señores, no se trata de que ICE está violando los derechos. Se trata de que sí tenemos que estar muy pendientes. Todos los latinos, todas las personas que no somos de este país, tenemos que estar pendientes para vigilar que las acciones de ICE sean acciones legales, que en ningún momento se violenten los derechos universales de las personas. Los derechos universales de las personas son inviolables. El derecho a la vida, el derecho al trabajo, el derecho a tener no ser perseguido porque uno pertenece a un grupo. Y yo creo que hay una línea muy delgada entre ahorita, porque yo lo que veo que se está buscando a las personas, y yo estoy de acuerdo que se saquen a todas esas personas que han violentado la ley. Ojo, que han violentado la ley, que no la ley de migración de entrar en el territorio americano, porque mucha gente entró legal. Y legal me refiero que el presidente Biden dejó entrar a más de 500,000 personas, 700,000 personas bajo una figura jurídica de parol. Esas personas no entraron aquí de forma ilegal. Entonces esas personas tienen que tener una vía para poder continuar dentro de este país, porque prácticamente sería una estafa el que los manden y que se vayan así nada más. Esas personas, muchos vendieron todas sus pertenencias en los países que estaban. Ellos vinieron prácticamente invitados por un sistema jurídico que los dejó estar aquí. También las personas que tienen el TPS, la permanencia temporal, estas personas están de forma legal. Recuerden que el TPS no es un decreto presidencial que se puede quitar o poner como les da la gana. El TPS es un sistema, es una ley que le permite a los inmigrantes estar de forma temporal dentro del territorio americano. Entonces quería hacer esos incisos allí en esa parte. Es decir, no tengamos miedo a defender nuestros derechos. Yo estoy de acuerdo con la mayoría de las políticas del presidente Trump. Con las mayorías. Porque yo como venezolano les puedo decir que yo, habiendo trabajado política en Venezuela, yo me siento inseguro en este país. ¿Por qué? Bueno, al ver que están agarrando personas que uno de los asesinos del teniente Ojeda lo agarraron allá en California. ¿Por qué? Bueno, porque esa persona entró aquí de alguna forma y no hubo la verificación necesaria para que esa persona no entrara en el territorio americano. Entonces esas son las cosas que tenemos que estar bien claros, señores. Hay que defender lo defendible. Es decir, no se le puede violentar a los seres humanos sus derechos humanos. Derecho a la vida, el derecho al trabajo, el derecho a que no sea perseguido por su forma de pensar o por su raza o por su religión. Esas cosas hay que estar muy vigilantes. Yo les puedo decir, yo como defensor de derechos humanos, como una persona que siempre ha luchado por la justicia, yo estoy ojo visor. En la primera violación que se haga contra estos derechos, yo voy a ser el primero que estaré al frente para luchar contra un sistema injusto. Y la línea es muy delgada. La línea que se está trabajando ahorita es una línea muy delgada. Ojalá esa línea no la crucen. Ojalá esa línea permanezca allí como una pared para impedir que se le violenten los derechos a las personas. Y por eso quiero estar y hacerles un llamado a todos ustedes. Tenemos que estar bien claro de cuáles son nuestros derechos. Yo como residente permanente en este país sé cuáles son mis derechos. Y el día que no me quieran acá, bueno, tomaré mis maletas y me iré. ¿Y me iré a dónde? A otro país que sí me quiera. Yo en eso no tengo problema. ¿Por qué? Porque una persona de bien, una persona formada, una persona que es trabajador, tiene un costo en la sociedad. Es decir, para uno formar, un país formar a una persona, en el caso como usted que es trabajador, como usted que estudió, como usted que hace las cosas bien, eso le cuesta al Estado, le cuesta un dinero llevarlo desde el nacimiento o antes del nacimiento, llevarlo hasta la edad que usted tenga, eso tiene un costo. Y si hay un país que no quiere reconocer
esos valores y esos principios que tenga algún inmigrante, bueno, esa persona se va para otro país, pues. Y allí suma lo que va a sumar en realidad. Bueno, seguimos en geopolítica. En geopolítica tenemos acá, en las últimas noticias internacionales, vamos a analizar pues un poco el tablero internacional. Sigue el presidente Trump presionando a Ucrania y presionando a Rusia para que se llegue a un acuerdo de paz. Todavía no se consigue este acuerdo de paz, pero bueno, se sigue todavía trabajando en esto. Netanyahu será el primer líder extranjero que Trump invita a la Casa Blanca durante su segundo mandato. Esto ya está confirmado. Recuerden que las relaciones entre Israel y el presidente Trump son muy buenas, siempre han sido muy buenas. El presidente Trump ha defendido siempre a la comunidad judía. Nosotros desde este programa también defendemos a la comunidad judía porque estamos en contra del terrorismo. Y por eso les digo, en el mundo se manejan líneas muy finas, porque cuando hablan de que se bombardean escuelas, de que se bombardean hospitales, hay que ver quiénes son los que están violando los códigos de guerra. Recuerden que los códigos de guerra dicen y prohíben que usted no puede montar un cuartel general debajo de un hospital o debajo de una guardería. ¿Por qué? Porque está sujeto a que eso sea atacado. Entonces el mismo pueblo tiene que estar pendiente de que no se violenten los derechos ni los códigos de guerra. Entonces aquí el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, invitó al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, a una reunión a la Casa Blanca. El 4 de febrero va a ser esta reunión. Según un comunicado de la oficina de Netanyahu, Netanyahu es el primer líder extranjero invitado a la Casa Blanca durante el segundo mandato del presidente Trump. Según el comunicado, los líderes hablarán previamente sobre esta visita. Tendrán muchos temas a tratar. Hablarán muchos temas que están como el tema de Gaza, el tema del Líbano, el tema de Siria, el tema de Irán. Yo creo que el tema de Irán va a ser el centro de esto y ojalá lo sea, porque el tema de Irán debe ser abordado por la comunidad internacional para poder prepararse pues a que las cosas no estén a favor de Irán. Recuerden que Irán quiere destruir a todos los que no son sus amigos. Irán tiene una idea errónea de lo que es mantener la paz del mundo. Es decir, ellos quieren sostener la paz sobre el dominio de ellos en el mundo. Esto no fue como ellos lo planeó, como lo planeó Vladimir Putin, pues. Vladimir Putin siempre pensó que podía dominar esta situación en una forma rápida, sin necesidad después de haber perdido tantas vidas. Ya se habla de 1 millón de muertos por parte de entre 800 y 900 mil rusos, hasta 1 millón se dicen algunas cifras muertos, y igual el mismo número de ucranianos muertos. Porque yo creo que en esta guerra nadie va a ganar. Putin con esto lo que va a hacer es acelerar su caída dentro de la Unión Soviética, así como les está pasando a los ayatolás en Irán. Y pues el gobernar desgasta, y es una cosa que siempre se dice en política, que el gobernar desgasta. Por acá tenemos despidos, congelaciones y recortes, las medidas de Trump contra empleados y programas federales. Bueno, una de las medidas que ha generado muchísima inquietud en la población americana es el retorno de todos los empleados públicos a los sitios de trabajo. Esto por supuesto que ha traído malestar en muchísima gente, porque hay gente que pues trabajaba desde su casa y podía ejecutar sus labores desde su casa. Esto por supuesto que ayudaba a los costos operacionales de las empresas o de las organizaciones del Estado, era mucho más bajo porque no se gastaba electricidad en los sitios, no había manejo de personal tal y cual como lo existe pues ahora actualmente. Tenemos una noticia: Moscú inunda de pasaportes rusos las provincias separatistas del este de Ucrania. Otra carta de desestabilización de Putin. Fíjense que Rusia sí lo puede hacer. Rusia llena de pasaportes toda la parte invadida.
Rusia promueve que esa parte sea rusa. Rusia después va a promover un referéndum. Eso es lo próximo que viene. Anótenlo. Eso es lo próximo que viene. Van a promover un referéndum y entonces después van a decir que la mayoría de las personas en ese sitio prefieren ser rusas y así le van a arrebatar el territorio a Ucrania. Y pues entonces ahora que el presidente Trump quiere tomar Groenlandia y que donde pide un referéndum que sea transparente, que la gente vote si quiere ser norteamericana o que si quiere ser estadounidense, entonces el mundo se pone en alarma, Alemania se pone en alarma, Europa se pone en alarma, amenaza a la Unión Europea en mandar tropas a Groenlandia. Entonces, sí, de verdad que yo sé que hay muchos países, si usted hace un referéndum, donde esas personas, si usted le dice si quieren ser estadounidenses, esas personas van a decir que sí. Esas personas van a decir que sí. Otra cosa, un mensaje para el presidente Trump. Presidente Trump, sí, existimos muchos venezolanos dentro del territorio estadounidense. ¿Usted quiere que la mayoría de los venezolanos se vayan de aquí? Pues yo le voy a decir, yo también quiero que nos vayamos. Pero entonces, ¿qué es lo único que le pedimos? Y se lo pedimos de verdad, de corazón. Denos todas las herramientas para que podamos tomar la libertad, es decir, volver la libertad a nuestro país. Y usted verá que la mayoría de los venezolanos se van a regresar a su país. Porque Venezuela, si se encuentra secuestrada ahorita, y si Venezuela vuelve a ser lo que era en los años 70, nosotros no teníamos necesidad de irnos a nuestro país. Más bien venía gente a nuestro país. De Europa, del Medio Oriente, de Sudamérica, de Perú venía muchísima gente que hoy critica a los venezolanos. De Chile vinieron muchísima gente de Chile. Entonces, el presidente Trump, denos las herramientas para que podamos sacar al chavismo de Venezuela. Ojo, y no le estoy pidiendo que mande soldados para allá americanos. Los venezolanos estamos listos para retomar nuestra libertad. Ayúdenos, denos las herramientas, préstenoslas, no nos regale nada. Con el dinero que tenemos congelado en el Departamento de Estado, el mismo dinero de Citgo, el mismo dinero que está congelado en muchísimos organismos norteamericanos, de allí préstenos el dinero. Préstenos 500 millones, por lo mínimo, 600 millones. 100 para Maduro, 100 para Diosdado, 100 para Jorge Rodríguez, 100 para Padrino López, y 100 para Delcy Rodríguez, y 100 para Tarek William Saab. Y usted verá que rapidito recuperamos el país. Entonces, hablemos sinceramente. ¿Usted quiere que los venezolanos se vayan? Bueno, muchos venezolanos también se quieren ir de aquí. Porque no se puede solamente combatir la migración solamente combatiendo el problema ya. Eso es como el caso del hombre que encuentra a la mujer montándole cacho en el sofá o montándole los tarros en el sofá y el hombre viene y vende el sofá. Porque eso no va a dar la solución. Eso no da la solución completa al problema. Entonces, brinde las herramientas. Préstenos esos 600 millones de dólares de la platica que tenemos ahí congelada. Otra cosa le pedimos, presidente Trump. Vamos a auditar a todas esas personas venezolanas que han engañado al pueblo venezolano. Vamos a revisar a todo ese liderazgo político venezolano que realmente ayuda al terrorismo. Vamos a aplicar esa ley que creó el presidente Clinton en 1996. De todo aquel que colabore con el terrorismo es considerado terrorista. Si hay muchísimas herramientas jurídicas para que usted comience a usarlas contra todas esas personas que están hoy en territorio americano con dinero mal habido de Venezuela, con dinero que le robaron a la gente de Venezuela, con dinero que debería estar hoy en los hospitales, dinero que debería estar hoy en todas las instituciones venezolanas, que debería estar siendo usado ese dinero para construir carreteras, para mejorar el país, para desarrollar a Venezuela. Porque entonces también queda la pregunta, pues los demócratas sí siempre han sido a favor de los rusos y han sido a favor de toda la izquierda trasnochada del mundo.
Pero ahora que está usted en el poder, que usted es una persona de derecha y que es una persona que cree en el desarrollo individual, bueno, deje que los venezolanos nos desarrollemos para que usted vea de lo que somos capaces. Podemos convertirnos en el Dubái de América. Y no vamos a andar por todo el hemisferio dando lástima como estamos ahora. Entonces, señor Trump, ¿quiere ayudar a los venezolanos? Préstenos esos 600 millones de dólares. No nos los entregue a nosotros. Entrégueselos a Eric Prince de una vez. Entrégueselos a él. Él sabrá qué hacer con esa plata. Y una vez que sea liberado el territorio venezolano, usted verá cómo los venezolanos se van a ir solitos para su tierra y se van a ir a construir su tierra. Y yo seré uno de los que me regresaré a reconstruir mi tierra. Porque yo creo en mi tierra, yo creo en mi país, creo en mi gente. Entonces, señor Trump, hay formas de atacar los problemas. Uno, como lo está haciendo, está sacando a todo el mundo de aquí, está sacando a los venezolanos, pero también dé las herramientas, porque no queremos que nos regale nada, dé las herramientas para que libertemos el país. Para sacar a todos esos socialistas trasnochados, el de Colombia, el de Brasil, toda esa gente que lo que ha hecho es empobrecer a los pueblos. Y por supuesto que ha sido por responsabilidad nuestra, tenemos que asumirlo. Y por responsabilidad más allá de los líderes del país que se han vendido y se han negociado. Y aquellos líderes que dicen combatir al socialismo y dicen combatir al comunismo y lo que hacen es combatirlo con más socialismo. Sino como usted explica que en Venezuela los países que están combatiendo al chavismo son partidos que están inscritos en la Internacional Socialista y que promueven el socialismo. ¿Hasta cuándo vamos a seguir con ese socialismo que no sirve por un carajo? Esos zurdos de mierda que no sirven para nada. Que lo que han hecho es hambriar el hemisferio y matar más de 147 millones de personas en toda la historia en el último siglo. Entonces vamos a combatir a esa izquierda, vamos a combatir a esos zurdos de mierda. Y vamos a recuperar nuestros países, América para los americanos. De ese mártir de la revolución del mundo. One small step for man. I have never been a quitter. Мы стали одним из главных оплотов оперы. Серьезные основания полагать. Yes, we can. Серьезные основания полагать. Yes, we can.